Hola, hola, bendecidos a todos en esta noche del viernes. Eh, Estamos gozosos, contentos, gozosos nuevamente por este viernes, el Señor permitirnos nuevamente compartir una palabra para edificar, exhortar y consolar a todo aquel que una en esta noche y aquellos que Dios permita más adelante que escuchen lo que vamos a compartir hoy. El tema de esta noche va a ser poniendo la mirada en las cosas de arriba. Así que vamos a esperar que se vayan uniendo en esta noche eh, para compartir el tema. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios 4, 7 al 18. Vamos a comenzar a leer eh, la palabra de Dios que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, dice el 9, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Dice el 11, porque nosotros los que vivimos somos entregados constantemente a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. De manera que la muerte ahora en nosotros, obra en nosotros, pero en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. También vosotros creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, para que porque todas las cosas son para vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Dice el 16. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el número 18. No poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Un saludo por ahí a todos los que ya se han ido conectando, mamita por ahí, Paola y todos los que más adelante se conecten. El tema es poniendo la mirada en las cosas de arriba, y leímos en 2 de Corintios 4 del 7 al 18. La palabra nos enseña que Cristo es la luz que resplandeció en la humanidad para vida, para aquella humanidad que estaba muerta desde Adán por causa del pecado, por no haber creído a Dios, por causa de esa incredulidad. Ese tesoro, dice, está en vasos de barro, en cuerpos frágiles. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder de esa vida no sea de nosotros, sino que es de Dios. La palabra nos afirma que el poder de esa vida en el Espíritu es de Dios, no es de nosotros. El poder de esa vida en el Espíritu es de Dios. Y en el verso 6, Dios dice que en el verso 6 de ese mismo capítulo 4 dice, porque el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas, eso lo dijo en el principio, eso lo dice en el principio de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Mesías. Dios resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios.
Pablo, cuando nosotros vemos la vida de Pablo, Pablo lo experimentó en su propia vida. Él fue iluminado en el conocimiento de la gloria de Dios. Cuando nosotros nos vamos a Hechos, vemos que Pablo en el camino a Damasco cayó en el suelo a ser iluminado en el conocimiento de la gloria de Dios. Y Pablo se dio cuenta que aquel que él había perseguido era el Señor de la gloria. Pablo experimentó el ser iluminado en ese conocimiento de la gloria de Dios. Ahí en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, el verso 8 y 9, nos habla de cómo se manifiesta ese poder que está en nosotros. Leímos que ese poder no es nuestro, porque nuestro poder depende muchas veces de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, más el poder de Dios es uno de excelencia. Dice la palabra que es uno de excelencia y opera por encima de nuestras emociones o de lo que nosotros podamos estar sintiendo o experimentando. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba experimentando un constante peligro de muerte. Muchas situaciones estaban pasando en la vida de Pablo, persecución. En la vida de Pablo tuvo que pasar por cárceles, latigazos. Él estaba experimentando hasta un constante peligro de muerte. Y vemos que Pablo declara que él estaba atribulado por las dificultades, pero no totalmente estorbado. Dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo estaba atribulado por las dificultades, pero no totalmente estorbado para no poder proclamar el mensaje del nuevo pacto. Aquellas situaciones no lo detenían a que él cumpliera el propósito de Dios, que era el compartir el mensaje del nuevo pacto, las buenas noticias y manifestar aquella verdad a través de su vida. Las situaciones que estaban a su alrededor no estorbaban ese propósito. Él dijo, en apuros, mas no desesperados, porque cuando él tenía comunión con el Padre, él sabía que Dios abriría las puertas para él compartir la palabra, porque ese era el propósito de Dios y la asignación de Pablo. Cuando nosotros tenemos comunión con el Padre, Él nos va a dar la salida. Vamos a poder ver muchas veces la solución en medio de nuestra dificultad. Muchas veces vamos a ver que la solución está enfrente de nosotros, pero no la vemos porque nosotros estamos poniendo nuestra mirada en la situación, en el problema, y a veces no vemos la respuesta que está frente a nuestros ojos. Pablo dijo, perseguidos mas no desamparados. ¿Podía Pablo experimentar que los enemigos del evangelio estaban cerca de sus espaldas, pero él sabía que él no estaba solo? Que aunque todos los abandonaran, Dios estaba con él. Dios habitaba en él, el poder de esa vida en el Espíritu estaba en él, y nada ni nadie lo podía separar de su amor, del amor de Dios. Él sabía que en Cristo todo lo podía, por eso Pablo fue el que declaró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también escribió, derribados pero no destruidos. Pablo fue gravemente herido, pero el Señor volvió a levantarlo, porque Pablo sufrió latigazos en medio de su ministerio, pero el Señor volvió a levantarlo para ir a compartir las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio de Dios, a continuar con el propósito que por el cual Dios lo había llamado a cumplir su asignación, que era compartir el Evangelio de Dios con los gentiles. Pablo experimentó en su vida persecución, cárceles, latigazos por predicar y compartir el Evangelio de Dios. Pero todo eso no significó su derrota, sino el camino a la victoria en Cristo. Nada de eso lo detuvo de él seguir con su asignación.
En el verso 10 dice, de ahí de 2 Corintios 4, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Y el versículo 15 de ese capítulo 4, volvemos a leer, y dice, porque todas las cosas son para vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabundo para la gloria de Dios. La vida de Cristo, a través del poder que sostenía Pablo, lo llevaba a manifestarse como un más que vencedor en medio de las dificultades. Y eso tenía un resultado. El evangelio se esparcía. El propósito en su vida de él compartir ese evangelio se cumplía, y ese evangelio se esparcía. Y más personas conocían a Dios y a su Hijo Jesucristo a través de la vida de Pablo. Cuando nosotros leemos en el verso 16, dice, por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, es renovado de día en día. Aunque en el cuerpo físico se va deteriorando, el espíritu se fortalecía y lo capacitaba a Pablo para proseguir a pesar de todas las circunstancias y a pesar de todas las dificultades. Y ese mismo poder que operaba en Pablo opera en ti y en mí, para que nosotros, a pesar de las circunstancias y de lo que nosotros podamos estar viviendo, entendamos que aunque este cuerpo físico se va desgastando, el espíritu se renueva, el interior de nosotros, de nuestra vida, se renueva de día en día y nos capacita para nosotros proseguir a pesar de todas las circunstancias, a vivir nuestro propósito, a seguir con nuestra asignación. En el verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo describe las tribulaciones como leve, pero no eran en realidad leves, eran situaciones intensas. Lo que vivir en cárceles en aquellos tiempos y sufriendo latigazos, persecución. Pero Pablo las llama leves porque cuando él las compara con una eternidad con Cristo o en Cristo, entonces él las ve ligeras. Él ve esas situaciones ligeras, esas tribulaciones las ve ligeras en comparación con una eternidad con Cristo. ¿Cuál era el enfoque o la exhortación que hace Pablo aquí en 2 Corintios 4? Pues en el versículo 18 dice, no poniendo nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo no estaba hablando de poner la mira refiriéndose solamente a la visión física o humana del hombre, sino que él nos estaba comunicando que consideremos algo que es más importante que lo que nosotros estamos viendo en medio de la situación, de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Porque las cosas que se ven no son la meta de nuestra existencia. Lo que nosotros vemos o estamos viviendo, la tribulación, las dificultades, las situaciones, no son la meta de nuestra existencia. Para Pablo, las dificultades, las pruebas y los padecimientos que él tuvo que pasar tenían menos importancia que su ministerio de servir a otros, compartiendo el Evangelio de Dios. El objetivo de su ministerio era aquello que no se ve. Era que a través de su vida otros iban a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Que Cristo, el propósito en la vida de Pablo era que Cristo fuera glorificado a través de las vidas que serían alumbradas en lo que Dios hizo en Cristo, compartiendo el Evangelio de Dios. Y eso es en lo que Pablo ponía su mirada, en eso que es eterno, que es espiritual.
Yo no sé qué tú estás pasando en este momento en tu vida, pero yo espero que este mensaje edifique, exhorte y consuele tu vida. Si tú estás pasando por una enfermedad, sea una pérdida, una situación difícil, solo tú y Dios saben cuál es tu situación. Yo te exhorto en esta noche a que tú pongas tu mirada en las cosas de arriba. Porque a través de esta situación Dios te está trayendo consuelo a tu vida para que tú consueles a otros. Tú estás pasando por esa situación y muchas veces más adelante tú vas a ser de ayuda a otros, consolando, aconsejando, así como tú fuiste consolado. Pero solo tú puedes ver cuando tú pones tu mirada en las cosas de arriba, tú puedes ver lo eterno. Así que yo espero que esta palabra haya traído consuelo, edificación a tu vida y tú comiences desde ahora a poner tu mirada en las cosas de arriba, las cosas que son eternas y no lo que tú ves en tu situación. Así que un saludo a todos aquellos en esta noche que se conectaron y se unieron. Un saludo por ahí a Junet. Un saludo a mi mamá que está por ahí, a mi hermana Elena, a mi hermana Arlene, Paola y todos aquellos que más adelante escuchen este mensaje. Espero que puedan disfrutar de un lindo fin de semana y son todos bendecidos. Bye bye.